Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira, señores. Aquí estamos en miércoles que es mitad de la semana y con muchas informaciones en este día. Vamos, antes de entrar en materia, a agradecer a Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Gracias a Cooperativa Mamoncito y por supuesto también a Sardinas Dimar. Sardinas Dimar, que con su apoyo hacen posible que nosotros podamos hacer cada día estas transmisiones, y a ustedes que nos siguen. Así es que vamos a pedirles que además le den like para crecer, para consolidarnos y por supuesto opinar, compartir, suscribirse los que no lo han hecho, también a patreon.com, soy Ivonne Ferreras, así ustedes pueden entrar. Y bueno, señores, hoy amanecemos con la operación Larva. La operación Larva, que es una operación que involucra, señores, al tema del narcotráfico en República Dominicana. Se trata de una operación que involucraba 700 kilos de cocaína y los allanamientos, que son 16 órdenes de arresto, que ha involucrado financieras, apartamentos, villas en el este, en el distrito, incluso en el corazón del distrito, con lo que ocurrió, por ejemplo, en Bellavista Mall. Todavía, aunque dice que fue apresado el cabecilla, no sabemos de quién se trata. Y volvemos al punto. Ustedes recuerdan que recientemente, hace 2 meses, tuvimos la Operación Falcón. De la Operación Falcón todavía no se ha apresado el principal cabecilla. Y bueno, las experiencias que nosotros hemos tenido aquí en República Dominicana, que se ha convertido como una especie de paraíso, señores, para el narcotráfico, cosa que no es posible a menos que no encuentre en el poder, en todos los niveles, no solamente en el poder político, empresarial, militar, no encuentre cobijo para que esto pueda ocurrir. La experiencia dominicana, con las intervenciones de la DEA, la DNCD, incluso en muchos casos el FBI, sobre la Policía Nacional e incluso y el accionar de esos organismos estadounidenses en todas estas experiencias en el territorio, bueno, pues determina que estamos en un país que se convierte a pasos gigantes en una especie de narcolavado. Aquí no, o de narcoestado, aquí no quieren que hagan la referencia, pero yo creo que ya con los tantos casos, cuántas drogas que vienen de lejos, estos escándalos que de tiempo en tiempo se desatan, pero sobre todo eso que han sido conectados incluso a carteles colombianos, vinculados a las deportaciones de drogas a Estados Unidos, que tienen todo un patrón de cómo ellos accionan, ¿no? Cuando se accionan en conjunto, la DEA con la DNCD, a veces con el FBI, a veces no, pero bueno, hay un denominador común y es, dígame si no, el suministro que es parcial, que es cuentagota de las informaciones más comprometedoras al Ministerio Público, pero las incursiones propias de la DEA, que a veces parecería como que es de puro golpe intervencionista. Las extradiciones que se han hecho en los casos que han sido muy selectivas, porque no es verdad que es a todo el mundo, no. Y cómo se concentra a veces la hazaña contra integrantes desacreditados de esas bandas, en desgracia, contra las mismas conexiones políticas que se hacen, las conexiones militares, policiales, empresariales, de rango menor o de rango intermedio, pero siempre es cuando en medio de ese lenguaje, señores, caen en desgracia. Entonces hay un trato especial, uno siente, para los capos mayores de cada banda. A veces se protegen en condiciones, esos procesos cuando son extraditados, para que ellos puedan ofrecer informaciones y con esas informaciones entonces dar un trato privilegiado. Y en ese trato privilegiado, que son las informaciones que emanan de ellos, nunca nosotros no vemos qué es lo que ocurre con esas informaciones respecto a Estados Unidos, ¿no? No vemos que esas informaciones son suministradas a las autoridades, por ejemplo, en este caso de nuestro país, para seguir en combate del crimen organizado. Y aquí hay temas que ilustran perfectamente lo que ha sido ese accionar con modalidades muy parecidas, algunos
operativos de antidrogas de alto calibre, donde se han ejecutado en periodos recientes, señores. Ustedes recuerdan el caso de las narcobandas que involucraron a casos como el de Quirino Ernesto Paulino, ya puesto en libertad, por supuesto, pero el capo Figueroa Agosto, que siempre tenemos que mencionar. También nosotros nunca supimos en qué terminó todo esto. Nelson Solano, que es conocido como el zar de la heroína en el Caribe, y que fue extraditado, todavía preso, creo yo, no sé, en Estados Unidos. Pero el caso de Toño Leña, que también fue pedido en extradición, o César el Abusador, que se dice, ¿verdad?, que fue bastante bien protegido aquí en el país por altas esferas del gobierno de turno, y que fue desmantelada su banda por la DEA y por el FBI, y apresado por la DEA en Colombia después de incesantes protección aquí en el patio. A eso se agrega, por ejemplo, el caso del español Arturo del Tiempo. Ustedes se recuerdan, recomendado a jefes militares, a jefes policiales, protegido aquí por altos jerarcas del Estado. Nadie preso respecto al caso de Arturo del Tiempo. Y bueno, las conexiones, increíblemente, a nivel, señores, del poder, expresado de diferentes maneras, con asociaciones bastante delictuosas, con cúpulas políticas, diplomáticas, militares, policiales, empresariales, conocidas, en muchos casos denunciadas, pero sin que absolutamente nada pase. Como no pasa nada tampoco con el aporte, con los informes de Estados Unidos sobre las confesiones que se hacen de los extraditados. Nosotros no hemos visto nunca que se ha accionado con uno de estos capos, o en algunos de estos casos, con esas informaciones que Estados Unidos maneja. Ningún presidente, no hemos visto ningún funcionario de alto calibre, no hemos visto ningún oligarca, ningún jefe militar o policial que estén investigados, y mucho menos que sean procesados respecto de este caso. Y por supuesto, la reciente y espectacular Operación Falcón, que la DEA, en coordinación con la DNCD, tampoco da señales diferentes. O sea, que es un modelo que tiende a repetirse, y por eso a mí no me produce tampoco ninguna esperanza el caso ahora que hoy se destapa con la Operación Larva, porque aunque en el caso de Falcón hay la incursión de un expediente en construcción en el campo de la narcopolítica, su capo mayor está prófugo. 3 diputados oficialistas presos aquí, uno capturado de primero en Miami, que se dice se vincula a ese mismo caso, pero nadie de alta jerarquía, ni denunciado, ni investigado todavía. ¿Y ustedes creen que Operación Falcón podía de verdad hacer lo que hacía en el país si no tuviera apañado por gentes, ¿no?, del poder? No, eso vamos a ver lo que va a pasar con este caso. Sin embargo, las esperanzas no son muchas, porque el accionar, lamentablemente, aquí con los casos que se han conseguido, con los casos que se han destapado, no llegan a esas consecuencias que quisiera la población. Y bueno, además de ese caso de la larva, que a mí, la verdad, por las razones que les explico, ya nosotros ni nos recordábamos de Operación Falcón, ni de su principal cabecilla, ni de todos los otros casos que tenemos que recordar. Ojalá que, bueno, ahora esto pueda de verdad tener las develaciones de los implicados, que vuelvo y repito, es muy difícil que estas bandas operen de la manera que han operado sin que hayan sido protegidos como sectores del poder. Y para eso tenemos el caso de César el Abusador, del que tampoco se ha dicho nada. El caso de los senadores, señores, y el max que se produjo ayer con otro senador, con el senador Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo, es increíble. Y la verdad que después de eso quedó bastante develado lo que decíamos ayer, ese chantaje y esa vagabundería, señores, de unos senadores que son una vergüenza. No, todo iba muy bien con el sometimiento que ellos decían de 39 proyectos, y todo desde la preocupación por todo el tema de la reforma fiscal. Todo muy bien, hasta que se pidió la renuncia del barrilito, de esos 29 senadores, de los que por supuesto en esa iniciativa fueron excluidos los senadores que habían renunciado previamente al barrilito. Entonces, desde que se habló de una resolución, y ellos que son tan buenos y están tan preocupados por este país, para que inmediatamente dieran el ejemplo, así lo explicaba Antonio Taveras,
y entonces se renunciaran ellos a ese privilegio inconstitucional, ese privilegio ilegal, abusivo del barrilito. Hasta ahí llegó el asunto y ya ustedes pueden escuchar qué fue lo que pasó ayer en el Senado entre senadores defendiendo precisamente la posibilidad de seguir estafando a este país con un dinero que nadie fiscaliza. Y no comenzaron entonces por casa. En el Congreso, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Cuál es la discusión que hay ahora mismo con el tema de los senadores? Pero también de los diputados, que dicen, no, yo me renuncio a todos esos privilegios ilegales si me suben el salario. ¡Qué sinvergüencería! Entonces, en este caso, ¿cuál es la discusión? Bueno, la discusión es el derecho a depredar lo que son los recursos de todos nosotros. No les importa un comino lo que pase con nosotros. Les importa, pero absolutamente nada, señores, que nosotros podamos tener unas cargas impositivas que, por cierto, el presidente va a hablar hoy. Se espera que uno de los temas a tocar es la reforma fiscal. Yo, en lo personal, pienso que eso simplemente se va a posponer. Hay mucha crispación en estos momentos. Entonces, nada, esa es la situación. Yo creo que no más pregunta, magistrado. Quedó bastante claro cuál era la verdadera intención de los senadores, que por supuesto, después de las denuncias que se hizo a través del informe de Alicia Ortega, donde quedó develado qué es lo que hacen estos mentados senadores con el dinero que les dan de manera ilegal, esos privilegios y beneficios, ¿no? Quedó bastante claro para qué lo utiliza. Claro, para el consumo de los buenos vinos, las buenas comidas, utilizando y traficando con la miseria de la gente. Evasión fiscal supera 254,000 millones. Eso es de ITEVIS, de impuestos sobre la renta. Pero señores, ahí hay una buena parte que se lo tragan los privilegios de los señores legisladores de este solar alusado. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos de nuevo a pedirle que por favor le den like a esta transmisión y vamos a suscribirnos. De nuevo les pido también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.